El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Felicidades a toda la niñez potosina. Bienvenidos a La Neta de la Ciencia. Hola, Erika. Hola Edgar, buenos días, bienvenidos y felicidades a todos los niños. Así es, y bueno, a los no tan niños, pero que tienen ese espíritu de todas maneras, que es importantísimo mantenerlo y sobre todo en el margen de la curiosidad científica. El día de hoy, bueno, pues tenemos una gran cantidad de netas, saludando al buen Lalo Carrillo, transmitiendo aquí desde el corazón de la capital potosina, gracias a quienes nos escuchan a través del 88.5 y también a través de las redes sociales en @coposit. Vámonos ya con toda la información. titulares. Descubren que los niños con un microbioma intestinal estable crecen mejor. Trombosis, ¿cómo identificarla y actuar rápido para evitar daños irreversibles? Así funciona la superplanta que fabrica 6 de cada 10 vacunas contra la gripe en el mundo. Descubren un quemador secreto en la grasa parda que podría acelerar tu metabolismo. Estudio: el COVID-19 podría provocar ansiedad hereditaria. Científicos de Cambridge desarrollan modelos de embrión en laboratorio que producen células sanguíneas o hematoides. Esclavismo digital, la cara oculta de la IA. Más de 1.2 millones de años de la historia del clima registrados en hielo ártico. El lado oscuro de las tendencias alimentarias. La vacuna Ruti potencia la respuesta inmunitaria en cáncer de vagina no invasivo. La regla 20-20 o evitar un brillo excesivo. Consejos para evitar dolor de cabeza por el uso excesivo de pantallas. Dejar de fumar, aunque sea tarde, implica menos riesgos de demencia. ¿Cómo nuestra nariz nos delata cuando estamos estresados y no solo a los humanos? Los neurólogos alertan sobre los productos milagro contra el insomnio, sin validez médica. Estudio confirma que el consumo irregular de comida saludable puede anular sus beneficios. Las mujeres tienen mayor riesgo genético de sufrir depresión. Y en el top 10 de esta mañana, los fenómenos naturales más devastadores del mundo. Estas son las netas de hoy. Y desde Infosalud descubren que los niños con un microbioma intestinal crecen de manera mejor. Investigadores de Estados Unidos descubrieron que los niños pequeños con un microbioma intestinal más estable presentan un mejor crecimiento que aquellos cuyo microbioma es fluctuante. El estudio, realizado en niños de Malawi, uno de los países más afectados por la desnutrición infantil, confirma que no solo la falta de alimentos influye en el desarrollo, sino también la salud de las bacterias intestinales. La investigación, publicada en la revista Cell, analizó muestras fecales de 8 niños durante casi un año y encontró que quienes mantuvieron una comunidad microbiana constante crecieron mejor en estatura. En contraste, los niños con cambios drásticos en su microbioma mostraron un crecimiento más lento, pese a que todos tenían alto riesgo de desnutrición. Como parte del estudio, los científicos crearon una biblioteca genómica de microbioma infantil con perfiles completos de casi 1000 microbios, que servirá como herramienta clave para predecir, prevenir y tratar la desnutrición en el futuro. Los expertos subrayan que alimentar a los niños no siempre es suficiente. Restaurar y mantener un microbioma intestinal saludable podría ser esencial para mejorar el crecimiento, la inmunidad y el desarrollo de millones de niños en todo el mundo. Y desde Infosalud, trombosis, ¿cómo identificarla y actuar rápido para evitar daños irreversibles? La trombosis es una emergencia médica que puede causar daños irreversibles si no se atiende a tiempo, alertan especialistas en radiología vascular. Esta afectación ocurre cuando un coágulo bloquea parcial o totalmente una vena o arteria, impidiendo el flujo normal de la sangre y poniendo en riesgo órganos vitales. Los síntomas más frecuentes incluyen hinchazón repentina en piernas o brazos, dolor, sensación de pesadez y cambios en la piel como enrojecimiento o calor. Si el coágulo llega a los pulmones, puede provocar una embolia pulmonar, con dificultad para respirar, dolor en el pecho, mareo o pérdida del conocimiento.
En el caso de un ictus, puede presentarse pérdida de fuerza, problemas para hablar o alteraciones visuales. Retrasar la atención médica puede derivar en secuelas permanentes como insuficiencia venosa crónica, discapacidad neurológica o incluso la amputación de una extremidad. Por ello, los expertos insisten en acudir de inmediato a urgencias ante cualquier señal de alarma. El tratamiento incluye anticoagulantes y, en casos graves, procedimientos mínimamente invasivos que permiten eliminar el coágulo rápidamente y reducir el riesgo de complicaciones. La clave, subrayan los especialistas, es reconocer los síntomas y actuar sin demora. Y desde el mundo, así funciona la superplanta que fabrica 6 de cada 10 vacunas contra la gripe en el mundo. Una planta ubicada en Val-de-Reuil, al norte de Francia, se ha convertido en un pilar clave de la salud mundial. Allí se producen 6 de cada 10 vacunas contra la gripe que se aplican en el planeta. Se trata de la mayor fábrica de vacunas de Europa, propiedad de la farmacéutica Sanofi, con una superficie equivalente a 42 campos de fútbol. Cada año, esta superplanta fabrica hasta 600 millones de dosis contra más de 20 enfermedades, aunque la gripe es su principal prioridad. El proceso comienza en febrero, cuando la Organización Mundial de la Salud define las cepas del virus que deben incluirse y continúa con meses de trabajo ininterrumpido bajo estrictas normas de seguridad, esterilidad y control de calidad. España recibirá millones de dosis, tanto estándar como de alta carga, destinadas especialmente a mayores de 65 años, niños pequeños y población en riesgo. Cada vacuna pasa por múltiples revisiones, sistemas de trazabilidad y controles humanos y automatizados para garantizar su seguridad. Un proceso complejo y preciso que, cada otoño, se traduce en millones de vacunas listas para proteger a la población frente a la gripe estacional. Y desde Infosalud, descubren un quemador secreto en la grasa parda que podría acelerar tu metabolismo. Investigadores de la Universidad de Washington en San Luis han descubierto un nuevo mecanismo mediante el cual la grasa parda puede acelerar el metabolismo y ayudar a quemar más calorías. Este hallazgo, publicado y realizado en modelos animales, identifica los peroxisomas, estructuras dentro de las células, como un quemador alternativo de energía, además de las ya conocidas mitocondrias. El estudio muestra que una proteína llamada ACOX2 permite a los peroxisomas consumir ácidos grasos y generar calor, incluso cuando el mecanismo tradicional falta. Los ratones con mayor actividad de esta proteína toleraron mejor el frío, tuvieron mejor sensibilidad de la insulina y menor aumento de peso, mientras que su ausencia se asoció con obesidad y alteraciones metabólicas. Los científicos señalan que esta vía podría abrir nuevas estrategias para combatir la obesidad y la resistencia a la insulina, ya sea mediante fármacos o intervenciones dietéticas. Aunque los resultados aún deben confirmarse en humanos, existen indicios de que estos procesos también podrían ser relevantes en personas, lo que convierte al hallazgo en una prometedora línea de investigación para la salud metabólica. Y desde DW, estudio: el COVID-19 podría provocar ansiedad hereditaria. Un estudio realizado en Australia advierte que el COVID-19 podría dejar secuelas que se transmitan a futuras generaciones. Investigadores del Instituto Florey de Neurociencia y Salud Mental en Melbourne descubrieron que la infección por COVID en ratones machos provocó cambios en su esperma que aumentaron los niveles de ansiedad en su descendencia. El experimento, publicado en la revista Nature Communications, mostró que todas las crías de los padres infectados presentaron comportamientos más ansiosos en comparación con aquellas cuyos padres no tuvieron COVID. Las hembras fueron las más afectadas, con alteraciones significativas en genes del hipocampo, una región clave del cerebro relacionada con las emociones. Los científicos identificaron modificaciones en moléculas de ARN del esperma, vinculadas al desarrollo cerebral, lo que sugiere un mecanismo de herencia epigenética. Se trata del primer estudio que demuestra un impacto conductual y neurológico del COVID-19 más allá de la generación directamente infectada. Aunque los resultados se limitan a modelos animales, los expertos señalan que, si se confirman en humanos, podrían tener importantes implicaciones para la salud pública y el bienestar mental de millones de personas en el futuro. Y desde el mundo, científicos de Cambridge desarrollan modelos de embriones en laboratorio que producen células sanguíneas o hematoides. Científicos de la Universidad de Cambridge han desarrollado en laboratorios modelos embrionarios humanos capaces de producir células sanguíneas, a las que llaman hematoides.
El avance se logró a partir de células madres humanas que se autoorganizan en estructuras tridimensionales similares a embriones muy tempranos, aunque no son embriones viables, ya que carecen de tejidos clave como placenta o saco vitelino y no pueden desarrollarse completamente. Tras unas 2 semanas en el laboratorio, estas estructuras comienzan a generar células madres sanguíneas, imitando el proceso natural de formación de la sangre durante las primeras etapas del desarrollo humano. Los investigadores destacan que este modelo permite estudiar cómo se origina la sangre, analizar enfermedades infantiles como la leucemia y avanzar en la investigación de terapias regenerativas. No obstante, expertos externos piden cautela y señalan que aún faltan pruebas claves, como demostrar que estas células pueden funcionar en trasplantes. El propio equipo reconoce que se trata de una prueba de concepto en fase inicial. El estudio abre nuevas vías para comprender el desarrollo humano temprano, siempre bajo estrictos controles éticos. Y en otra de las netas de esta mañana, desde The Conversation, esclavismo digital, la cara oculta de la IA. Un análisis reciente advierte sobre la cara oculta del auge de la inteligencia artificial, el llamado esclavismo digital. Aunque las grandes tecnológicas prometen que la IA liberará a la humanidad del trabajo, la realidad es muy distinta. Millones de personas en todo el mundo sostienen esta tecnología mediante labores precarias e invisibles. Se trata de los llamados data workers o trabajadores del clic, encargados de clasificar datos, corregir textos y filtrar contenidos violentos o pornográficos para entrenar algoritmos. Muchos de ellos en países como Kenia, India o Filipinas ganan apenas entre $2 y $9 al día y sin trabajar sin protección social ni apoyo psicológico. Investigaciones y testimonios documentan graves secuelas emocionales por la exposición constante a discursos de odio, violencia extrema y abusos. Aún así, estas personas permanecen fuera del discurso público, mientras las empresas refuerzan una imagen de innovación limpia y futurista. Expertos advierten que esta explotación global reproduce lógicas coloniales y es justificada por ideologías que priorizan supuestos beneficios futuros sobre los daños humanos presentes. El llamado es claro: sin regulación, ética y derechos laborales, la inteligencia artificial no representa progreso, sino una nueva forma de desigualdad. Y desde Crónica, más de 1.2 millones de años de historia del clima registrados en hielo antártico. Un hallazgo histórico en la Antártida permitirá conocer con mayor precisión la evolución del clima en la Tierra. Científicos del British Antarctic Survey, junto con investigadores de toda Europa, lograron recuperar y analizar el hielo antártico, que conserva un registro climático continuo de al menos 1.2 millones de años, el más antiguo jamás obtenido. El hielo fue extraído en la zona conocida como Little Dome C, en la Antártida Oriental, como parte del proyecto internacional Epica Old Test Ice, financiado por la Comisión Europea. Durante más de 7 semanas, un equipo de 30 especialistas fundió cuidadosamente los 190 metros más profundos de un núcleo de hielo de casi 2.800 metros. Este hielo contiene burbujas de aire y marcadores químicos que revelan temperaturas pasadas y concentraciones de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono y metano. Los datos ayudarán a entender por qué, hace alrededor de 1 millón de años, los ciclos climáticos del planeta cambiaron de 40.000 a 100.000 años. Los investigadores confían en que este registro permitirá mejorar las predicciones sobre cómo responderá el clima de la Tierra ante el actual aumento de gases de efecto invernadero. Y desde DW, el lado oscuro de las tendencias alimentarias. Las modas alimentarias que se vuelven virales en redes sociales también tienen consecuencias poco visibles. Un ejemplo es el llamado chocolate de Dubái, relleno de crema de pistacho, que se ha convertido en un símbolo de lujo gastronómico a nivel mundial. Su popularidad ha disparado la demanda de pistaches, elevando precios y presionando el medio ambiente. Tan solo en 2024, la Unión Europea importó más de 1/3 adicional de este fruto, cuyo cultivo requiere más de 10.000 litros de agua por kilogramo, agravando la escasez hídrica en regiones secas. Otro caso es la quinoa, promovida como superalimento. El aumento global de su consumo encareció tanto el producto en países como Bolivia y Perú, que muchas comunidades locales dejaron de poder acceder a un alimento básico. Además, la expansión descontrolada del cultivo ha provocado degradación del suelo y daños ambientales.
Especialistas advierten que estas tendencias fomentan monocultivos y dependencia económica y llaman a productores, empresas y consumidores a actuar con mayor responsabilidad y sostenibilidad antes de impulsar o seguir la próxima moda alimentaria. Y desde Infosalud, la vacuna Ruti potencia la respuesta inmunitaria en cáncer de vagina no invasivo. Un estudio piloto realizado en España confirmó que la vacuna Ruti puede mejorar el tratamiento del cáncer de vagina no invasivo al fortalecer la respuesta del sistema inmunológico. La investigación fue liderada por Irsys Caixa y el Instituto de Cerca Germán Strías y Pujol, con el respaldo de la Fundación La Caixa y la Generalitat de Cataluña. Los resultados muestran que la vacuna, originalmente desarrollada para estimular las defensas del organismo, potencia la respuesta inmunitaria de las pacientes, lo que se traduce en beneficios clínicos relevantes cuando se combina con los tratamientos habituales. Según los investigadores, Ruti ayuda al sistema inmunológico a reconocer y combatir mejor las células tumorales, lo que abre nuevas posibilidades terapéuticas para este tipo de cáncer en etapas tempranas. Aunque se trata de un estudio preliminar, los especialistas destacan que los hallazgos son prometedores y respaldan la necesidad de realizar ensayos clínicos más amplios para confirmar su eficacia y seguridad, con miras a incorporar esta vacuna como una opción complementaria en el tratamiento oncológico. Y desde Infosalud, la regla 2020 o evitar un brillo excesivo. Consejos para evitar dolor de cabeza por el uso excesivo de pantallas. El uso excesivo de pantallas se ha convertido en un factor cada vez más frecuente en la aparición y el empeoramiento del dolor de cabeza, advirtió la doctora Lucía Vidorreta Ballesteros, coordinadora de la unidad de migrañas del Hospital Quirónsalud San José. Sin embargo, aseguró que este tipo de cefalia es en gran medida prevenible. Entre las principales recomendaciones destaca la llamada regla 20-20-20, que consiste en hacer una pausa cada 20 minutos mirando durante 20 segundos a una distancia de al menos 6 metros, para reducir la fatiga visual. También se aconseja evitar un brillo excesivo en pantallas, ajustar la iluminación del entorno, mantener una postura adecuada y parpadear con frecuencia. La especialista explicó que la exposición prolongada a dispositivos electrónicos puede provocar tensión ocular, contracturas cervicales y sobrecarga sensorial, factores que contribuyen al dolor de cabeza. Por ello, subrayó la importancia de adoptar hábitos saludables en el uso cotidiano de pantallas, especialmente en un contexto donde el trabajo y el ocio digitales son cada vez más predominantes. Dejar de fumar, aunque sea tarde, implica menor riesgo de demencia, por Swissinfo. Dejar de fumar incluso en edades avanzadas reduce el riesgo de deterioro cognitivo y demencia. Así lo confirma un estudio internacional publicado basado en datos de casi 9.500 personas mayores de 40 años de 12 países, entre ellos España. La investigación, liderada por University College de Londres, comparó a personas que dejaron de fumar con otras que continuaron haciéndolo durante un seguimiento de 6 años. Los resultados muestran que quienes abandonaron el tabaco tuvieron una pérdida de memoria un 20% menor y un deterioro de la fluidez verbal de hasta un 50% más lento. Según los autores, dejar de fumar se asocia con una mejor salud cerebral a largo plazo, incluso cuando el abandono ocurre después de los 50 años. Los expertos subrayan que un deterioro cognitivo más lento implica menor riesgo de demencia. El estudio refuerza la idea de que nunca es tarde para dejar el tabaco y destaca la importancia de promover políticas de control del tabaquismo como medida preventiva frente a enfermedades neurodegenerativas. Y en otra de las netas de esta mañana, desde la BBC, ¿cómo nuestra nariz nos delata cuando estamos estresados? Un estudio de la Universidad de Sussex en Reino Unido reveló que el estrés puede detectarse de forma precisa a través de la temperatura de la nariz. Mediante cámaras térmicas, los investigadores comprobaron que, ante situaciones de estrés agudo, el flujo sanguíneo se redistribuye en el rostro y la nariz se enfría rápidamente, llegando a bajar entre 3 y 6 grados en cuestión de minutos. La investigación se realizó con voluntarios sometidos a pruebas estresantes, como discursos improvisados y cálculos mentales bajo presión. En todos los casos se observó la llamada caída nasal, un indicador biológico claro del nivel de estrés y del tiempo que tarda una persona en recuperarse. Los científicos señalan que esta técnica, al no ser invasiva, podría utilizarse para evaluar el estrés en bebés, personas con dificultades de comunicación y también en animales.
De hecho, ya se está aplicando en chimpancés y gorilas rescatados de situaciones traumáticas con el objetivo de mejorar su bienestar. Este hallazgo abre nuevas posibilidades para medir y tratar el estrés de manera objetiva, tanto en humanos como en otros primates. Los neurólogos alertan sobre los productos milagro contra el insomnio, sin validez médica, por El Periódico. La Sociedad Española de Neurología alertó sobre el auge de productos y servicios milagro que prometen curar el insomnio sin contar con respaldo científico. Los especialistas advierten que estos remedios no solo representan un gasto innecesario, sino que pueden retrasar el diagnóstico adecuado, empeorar los síntomas y favorecer que el problema se vuelva crónico. Entre estos productos se incluyen suplementos naturales, infusiones, aerosoles, almohadas especiales, dispositivos electrónicos, aplicaciones, gafas con filtro de luz e incluso retiros de fin de semana. Según la CEN, ninguno ha demostrado eficacia médica, pese a que este mercado movió más de 130 millones de euros en España solo en 2022. El insomnio crónico afecta hasta el 15% de los adultos y tiene un fuerte impacto en la salud física y mental, aumentando el riesgo de depresión, ansiedad, hipertensión y accidentes. Los neurólogos subrayan que el tratamiento de primera elección es la terapia cognitivo-conductual y en algunos casos medicación supervisada. La recomendación es clara: desconfiar de la publicidad engañosa y acudir a profesionales de la salud para un diagnóstico y tratamiento basados en evidencia científica. Y bueno, y desde Crónica, estudio confirma que el consumo irregular de comida saludable puede anular sus beneficios. Un estudio internacional confirma que comer saludable de forma irregular puede anular sus beneficios. La investigación realizada por la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, señala que alternar alimentos sanos con comida rápida, azucarada o alta en sal afecta negativamente a la microbiota intestinal, clave para la salud. Los científicos descubrieron que no basta con comer frutas, verduras y fibra ocasionalmente, la regularidad es tan importante como la cantidad. De hecho, los cambios constantes en la calidad nutricional de la dieta pueden desequilibrar los microorganismos del intestino y reducir los efectos positivos de una alimentación saludable. El estudio analizó los hábitos alimenticios de 1,000 personas utilizando inteligencia artificial a partir de fotografías de alimentos y códigos de barras. Los resultados muestran que la constancia en la dieta es un factor decisivo para mantener una microbiota sana. Además, los investigadores lograron predecir el tipo de dieta de una persona con un 85% de precisión, analizando su microbiota intestinal y viceversa. El trabajo fue publicado en la revista Nature Communications y abre la puerta a nuevos enfoques sobre cómo evaluar y mejorar los hábitos alimenticios a largo plazo. Desde DW, las mujeres tienen mayor riesgo genético de sufrir depresión. Un estudio internacional reveló que las mujeres tienen un mayor riesgo genético de sufrir depresión que los hombres. Investigadores australianos analizaron el ADN de casi 200,000 personas con depresión y encontraron que las mujeres presentan casi el doble de marcadores genéticos asociados a este trastorno. En total, se identificaron alrededor de 13,000 marcadores genéticos vinculados a la depresión en mujeres, frente a unos 7,000 en hombres. Estas diferencias podrían explicar por qué ellas suelen experimentar síntomas más intensos o distintos, como cambios de peso y alteraciones en los niveles de energía. Los especialistas señalan que estos hallazgos abren la puerta a tratamientos más precisos y personalizados, adaptados al perfil genético de cada paciente. Actualmente, más de 300 millones de personas en el mundo viven con depresión, según la Organización Mundial de la Salud. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Y bueno, para cerrar en las netas del día de hoy, el top 10 de los fenómenos naturales más devastadores del mundo. Número 10. Tormentas de arena. Pueden cubrir ciudades enteras, paralizar el transporte y afectar gravemente la salud respiratoria, especialmente en regiones desérticas y semiáridas. En el número 9, olas de calor extremo. Provocan miles de muertes silenciosas, incendios forestales y colapsos en sistemas eléctricos y de salud, y su frecuencia aumenta con el cambio climático. Número 8. Avalanchas. Deslizamientos masivos de nieve que arrasan todo a su paso en zonas montañosas, poniendo en riesgo a comunidades, turistas e infraestructura. En el número 7, erupciones volcánicas. Expulsan lava, cenizas y gases tóxicos. Pueden destruir ciudades completas, afectar la aviación y alterar el clima a gran escala.
Número 6. Incendios forestales. Avanzan con rapidez, destruyen ecosistemas, viviendas y causan graves crisis de salud por el humo y la contaminación del aire. En el número 5, inundaciones. Son el desastre natural más frecuente. Provocan pérdidas humanas, económicas y brotes de enfermedades al contaminar el agua potable. Número 4. Huracanes y tifones. Combinan vientos extremos, lluvias torrenciales y marejadas que devastan regiones costeras y dejan millones de damnificados. En el número 3, terremotos. Ocurren sin previo aviso y pueden colapsar ciudades en segundos, causando enormes pérdidas humanas y materiales. Número 2. Tsunamis. Olas gigantes generadas por sismos submarinos que arrasan poblaciones costeras en minutos, con un altísimo poder destructivo. Y en el número 1, impacto de un meteorito. Es el fenómeno más devastador posible. Puede provocar cambios climáticos globales y extinciones masivas, como ocurrió con los dinosaurios. Y bueno, pues ya cerrando este 30 de abril, las netas del día de hoy, gracias a todas las escuelas que recibieron las actividades del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología en el marco del Día de la Niñez 2026 y obviamente celebrando el 30 aniversario del Coposit. Muchas gracias, Erika. Un gusto, hasta la próxima. Gracias al buen Lalo Carrillo en los controles. Quédese con nosotros la próxima media hora en la entrevista de la neta de la ciencia. Hasta luego. Esto fue La neta de la ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación.